Los principios SOLID es un conjunto de 5 principios fundamentales de diseño de software que actúan como directrices para escribir código limpio, mantenible y flexible. Estos principios fueron formulados con el objetivo de ayudar a los desarrolladores o los programadores a crear sistemas de software que sean fáciles de comprender, extender y mantener a lo largo del tiempo. Cada uno de estos 5 principios SOLID se centra en un aspecto específico del diseño de software, proporciona pautas claras sobre cómo organizar y estructurar el código de forma efectiva. Obviamente, la aplicación de estos principios puede mejorar la calidad del software, reducir la probabilidad de errores y facilitar la colaboración en equipo de desarrollo. Obviamente, este tipo de principios se tienen que tener y tomar con pinzas, ya que es posible que en una primera instancia no sean completamente necesarios de aplicar. Vamos a ver en este vídeo que son una introducción pequeña a qué es cada uno de esos principios SOLID, en el cual voy a crear una pequeña serie donde vamos a ver cada uno de los principios y cómo se usaría en un entorno, en un proyecto de Java, que podamos verlo con ejemplos más claros y así poder aplicarlo en tu proyecto o en tu día a día. Para empezar, ¿qué es SOLID? SOLID no es ni más ni menos que una nomenclatura de 5 principios, en los cuales son el primero, la S, Single Responsibility Principle, que en español sería principio de responsabilidad única, que es prácticamente decirle que cada clase tiene una única responsabilidad y solo es encargada de realizar ese tipo de tarea y nada más. El segundo, que es la O, viene a ser de Open Close Principle, que es en español principio de abierto cerrado. A lo que quiere decir esto es que nuestras clases deben estar abiertas para agregar nuevas funcionalidades, como pueden ser extensiones de ella, pero cerradas para no tener que cambiar su código existente. El tercer principio es ListScope Substitution Principle, o principio de sustitución de ListScope. Lo que quiere decir prácticamente aquí es que si tenemos una clase hija que hereda de una clase padre, la clase hija debe poder usar en lugar de la clase padre sin quebrantar absolutamente nada. Lo que quiere decir es que se debe comportar de la misma manera que la clase padre o de manera un poco más específica, pero nunca de manera diferente o menos específica. La cuarta, que es la I, viene de Interface Segregation Principle, que es principio de segregación de interfaz. Lo que quiere decir en este cuarto principio es que una clase no debe verse forzada a implementar métodos que no necesita. Y por tanto, cada interfaz tiene que tener una lógica en concreto para poder implementarla en cada clase. Por tanto, si tenemos una única interfaz, deberemos de separarla en diferentes tipos de interfaces para agruparlas en partes más pequeñas o específicas. Y por último, el principio número 5, que es Dependency Inversion Principle, que es principio de inversión de dependencia. En este último principio, lo que nos queremos decir es que cada clase que tengamos, toda la dependencia que tenga sobre ella, no tiene que ser totalmente acoplada a una clase en concreto, sino simplemente tendríamos que, de mejor forma, tener dependencias en vez de en una clase, tener dependencias a una interfaz. Por tanto, de esta forma podemos acoplar diferentes tipos de clases sin tener que cambiar nuestra lógica en nuestra clase principal. Bueno, esta ha sido una pequeña introducción sobre los principios SOLID. Una vez más, te quiero recordar que estos principios SOLID, aunque sí que tienes que tenerlos en cuenta, sobre todo en proyectos muy grandes o proyectos que cada vez se están haciendo cada vez más grandes, sirven para ayudarte a escribir código más limpio, más fácil de entender y más mantenible, pero tienes que tener en cuenta que no siempre es necesario aplicarlo en cada una de las situaciones. Son una guía y por tanto te tienes que ayudar a que tú puedas elegir si en el momento específico tú tengas que utilizar algún tipo de patrón o algún tipo de principio según tu criterio, si es útil en el momento en el que está el proyecto o en el momento en el que tú tienes que utilizarlo. Por tanto, ten en cuenta que esto es una guía, esto es un principio que debes seguir y será bastante importante de saberlo, pero en última instancia tienes que tener un poco de criterio a la hora de evaluar si tienes que seguir exactamente cada uno de esos principios o puedes de alguna forma buscar otro tipo de solución. Bueno, espero que te haya gustado mucho el vídeo. Esto es una pequeña introducción, un poco teórico, de qué es los principios SOLID y para qué sirven y por qué lo utilizamos. Si te ha gustado el vídeo, como siempre, yo te agradecería que me dieses un like. Por supuesto, cualquier tipo de comentario con preguntas o cualquier tipo de duda que tengas, te lo agradecería enormemente. Y sin nada más que decir, espero verte en el próximo vídeo de esta serie de los principios SOLID en Java. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.
Chao.